Bueno, dentro de esta línea breve repaso, en este caso neoplatónico, vamos a hablar de un poquito de Damasio. ¿Y por qué nos interesa? Porque Damasio, uno podría llamarlo el primer atomista temporal. Bueno, ya pertenece a la etapa final, digamos, esta es la fase ateniense que se llama del neoplatonismo, y Damasio en particular fue el último director de la academia, hasta que fuera prohibida, ¿no? La Academia de Atenas, la Academia Platónica. Este es un fragmento de Damasio, ahora vamos a comentarlo. Dice Damasio: como estábamos diciendo ahora, el tiempo fluye y progresa mediante saltos, y cada salto es un todo unido e indivisible en partes, al nivel del progreso por intervalos. Hay una medida diferente para diferentes saltos, una más corta para la estrella más lenta y una más larga para la más rápida. Acá es curioso, ¿no? Bueno, primero introducir que el tiempo no es continuo, sino que es discreto, ¿no? Eso de por sí lo hace muy original a Damasio. Pero además dice que hay distintos átomos temporales, y esto un poco como se los anticipé, ¿no? O sea, cuando uno propone que el tiempo no es continuo, tiene que, además, decir algo sobre qué tamaño tiene el átomo, y si hay uno solo o varios. Acá Damasio nos está diciendo que hay varios. Curiosamente, la estrella más lenta tiene una medida más corta, y la más rápida más larga, ¿no? Que también es un poquito raro esto, porque uno dice, yo por lo menos intuitivamente diría, algo que se mueve rápido parecería que necesita de átomos más chiquitos, como para describir un movimiento más rápido. Acá dice que la estrella más rápida requiere una medida más larga. Pero bueno, como sea, es interesante esto. Dice, cada uno es un todo junto y debe decirse que muestran el detenimiento del tiempo en su avance. Y ser llamados un ahora, no en el sentido de un límite del tiempo, sino en el sentido de un tiempo, que es demiúrgicamente indivisible en partes, aun si es divisible en nuestro pensamiento, y eso infinitamente. O sea, acá Damasio no descarta, o sea, este tiempo o tiempos indivisibles, obviamente tienen un tamaño finito y uno puede imaginarse divisiones. Imaginarse, lo cual no significa que sean divisibles, son indivisibles. Porque los cuerpos son todos también infinitamente divisibles, y aún así hay en los cuerpos secciones demiúrgicas que son indivisibles en partes. Acá aparecería como un aspecto medio atomista de Damasio, porque está diciendo que en los cuerpos hay secciones que son indivisibles. Esto de demiúrgicamente, demiúrgico, acuérdense, el demiurgo es ese creador en el sentido efectivo, ¿no? El que está creando, fabricando el universo. O sea, incluso uno nos retrata a Platón. Una cosa es el el dios platónico, ¿no? Y otra cosa es el demiurgo. El demiurgo es el que lo fabrica el mundo. O sea, con la cual uno podría traducir esto como diciendo, el tiempo demiúrgicamente indivisible en partes es un tiempo que ya viene indivisible de fábrica. Lo mismo que estas secciones demiúrgicas de los cuerpos que vienen ya indivisibles de fábrica. No se pueden dividir. Esta es una idea original que tuvo Damasio. El por qué, digamos, es un poquito misterioso. Y bueno, como tantas cosas, queda el misterio. Pero por ahí nos ayuda a comentar, a entender un poquito más a Damasio, esta cita de Simplicio, de nuevo la física de Simplicio,
Dice Damasio, ¿no? Dice, una cosa que nunca está en ningún tiempo recogida en una, sino que tiene su ser en devenir, que tiene su ser en devenir, eso es lo que el tiempo es, en la forma de día, noche, mes o año. Porque ninguno de, ninguno, ninguno de estos viene en una vez. Ni tampoco lo hace una competencia, aunque una competencia puede estar presente mientras sea lograda de a una parte en cada tiempo. Ni tampoco una danza viene de una vez, porque esta sucede también de una parte por tiempo. Y aún así, se dice que una persona está bailando la danza presente. De esta manera también entonces todo el tiempo existe deviniendo, pero no siendo. Entonces acá Damasio trae la idea del devenir. Entonces parecería, releyendo los otros párrafos que les leí recién, que estos átomos temporales son átomos del devenir temporal, no átomos del tiempo de la eternidad, ni ningún tiempo matemático, ni ningún tiempo, ningún aspecto de ningún aspecto de la eternidad supratemporal, sino que quizá Damasio se esté refiriendo a que el devenir viene por saltos. El tiempo del devenir viene por saltos. Bueno, y Damasio, según nos dice Simplicio en su física, comenta esta idea de Aristóteles, ¿no? Del número y demás. Fíjense, dice, a continuación Aristóteles sostiene que si la hora deja de existir, lo hace bien durante él mismo o en otro ahora, dado que lo que cesa de existir lo hace en el tiempo, así como lo que deviene a la existencia lo hace en el tiempo. Claramente este argumento requiere un tiempo del tiempo. Sin embargo, él mismo denunció la idea de que hay movimiento, denunció la idea de que hay movimiento del movimiento. Y en general, si tratamos de tomar medidas de medidas, seguiremos al infinito, tomando una medida de codo para medir otra medida de codo, etc. Pero si eso está fuera de lugar, y si cada una de las cosas mencionadas es perfectamente capaz de dar su propio carácter peculiar para lo que sea que lo necesite, sin que necesite en sí misma participar en la precisa cosa que ella misma es, entonces la sugerencia acerca del tiempo está también fuera de lugar. Si hubiera alguien que dijera que hay tal necesidad, pienso que estaría pensando bajo presión de algún otro, pero sería su propia decisión el dar una medida a una medida. De esta manera no hay necesidad de que el tiempo cese de existir en el tiempo, ni una hora en una hora. Porque, entonces acá, esta paradoja también la planteó San Agustín, ¿no? Esta paradoja se produce por el hecho de que nosotros pensemos que el tiempo existe en el tiempo. Y eso no tiene sentido. En todo caso, bueno, Aristóteles directamente creía en un tiempo, acuérdense, en un tiempo que fluye independientemente de lo demás, ¿no? Con lo cual, digamos, ese planteo del tiempo que existe en el tiempo, digamos, no, ni siquiera podía tener demasiado lugar. Una cosa es hablar del instante de las partes, ¿no? Entonces dice, por otro lado, no es posible para varios ahora existir simultáneamente, porque la realidad de la hora se ve en el flujo del tiempo contra algún resto presupuesto, sea lo que sea. Entonces, si el tiempo que él mismo se mueve tiene su ser en el devenir, ¿puede evitar el necesitar un tiempo adicional para medir y ordenar sus partes y evitar que ellas se escruten las unas a las otras? O la respuesta es que el tiempo se mueve de manera de acompañar el movimiento y medirlo,
así como el codo se extiende a lo largo de la cosa que es medida y preserva el carácter peculiar de una medida sin necesitar algo que la mida. Este fragmento lo cité no para que podamos entenderlo completamente, porque como por acá comento, es muy sofisticado y no es fácil de entender. Es más, hasta por momentos parecería seguir un estilo medio heideggeriano, ¿no? Y lo curioso es que esto lo escribió un pensador neoplatónico, el último director de la academia, o sea, uno de los últimos pensadores no cristianos, uno de los últimos filósofos no cristianos de la antigüedad, que ya, bueno, estamos ya entrando en en la transición entre antigüedad y Edad Media, ¿no? Para que vean el grado de sofisticación, ¿no? De cómo resolver el problema de la hora, en la existencia de la hora, si existe o no. Y claro, cuando uno, digamos acá, lo que hace un poco Damasio es encarar algunos problemas que había encarado Aristóteles, pero con un grado de sofisticación mayor. ¿Por qué? Porque se mete en el problema de la existencia de las partes del tiempo con una nueva mirada. ¿Eh? O sea, por acá la existencia, digamos, que trata Damasio está teñida con el flujo, con el devenir. Y ese es un gran problema, un gran problema filosófico, el concepto de existencia en relación al devenir, ¿no? Y cómo se mete este problema con el problema del tiempo. Entonces, el ahora, ¿existe ahora? Bueno, lo que va a decir Damasio es que no tiene sentido, ni siquiera la pregunta, porque no tiene sentido, eh, porque caeríamos en una regresión infinita. Para hablar de si el ahora existe ahora, implica introducir un metatiempo. Y eso no nos lleva a nada, porque es como decir, y después el metatiempo existe en otro tiempo, y así caeríamos en una regresión infinita, ¿no? Entonces el ahora existe, con lo cual, releyendo este fragmento, uno podría pensar, entonces al tiempo no se le puede aplicar el verbo existir, sino que el tiempo es parte de alguna manera, la noción de existencia. O sea, una de las aristas de existencia es el tiempo. Entonces, no sé, preguntar si el tiempo existe o preguntar si el ahora existe es casi como preguntar si la existencia existe. Porque según esta eh, idea, sería una especie de interpretación libre de parte de este fragmento sofisticado de Damasio. El, el tiempo es uno de los aspectos de la existencia. Por lo tanto, no se le puede aplicar ninguna pregunta existencial al tiempo, porque es una de las aristas de la existencia. ¿Eh? Entonces, digamos, como resumen de Damasio, sería esto último, muy sofisticado, y esta idea de que el tiempo pegue saltos temporales que quizás se refieran a saltos en el devenir, ¿no? Y aparte son todos problemas sobre los cuales vamos a volver, porque son todos problemas que han vuelto una y otra vez en el siglo XX y que siguen estando vueltas en el siglo XXI, ¿no? Muy bien, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a... Déjenme brevemente mencionar a Simplicio, ya que lo citamos tantas veces en su física, hablando de otros filósofos. Déjenme comentarles un único fragmento de Simplicio como tal, como Simplicio, de la física, donde dice, sin embargo, ni el avance todo en una movida, ni el salto a través de una parte,
entera me parece que tiene sentido cuando se aplica al movimiento o al tiempo. Acá está Simplicio criticando a los saltos de Damasio, ¿no? Para un lugar cuyas partes se quedan en el mismo sitio, pienso que lo podemos contemplar agrupando las cosas juntas de esta manera. Pero para las cosas que tienen su ser en el devenir, no podemos tomar todas las cosas de una movida, a menos que lo hacemos meramente en nuestros pensamientos, ¿eh? O sea, nosotros pensamos el devenir y lo experimentamos, pero no podemos estar, dice Simplicio, este, eh, tomar las cosas de una movida. Porque dice, lo que fue tomado en una movida debería ser tomado no como fluyendo, sino como estático. El hecho de pensar el devenir ya lo hace estático, nos está diciendo un poco Simplicio. Y no en cuanto deviniendo, sino en cuanto siendo. Y aún así, ¿qué tiene este carácter entre las cosas que tienen su ser en el devenir? Uno debería más bien escuchar las siguientes afirmaciones del filósofo Damasio y lo que dijo en sus propias palabras. Y bueno, después cita algunos de los párrafos que vimos de Damasio, eh, con la cual acá, digamos, al quitarle a Simplicio existencia de los átomos temporales, para Simplicio lo que, digamos, Simplicio lo despoja al tiempo de todo lo que sea discurso de ser. ¿Mm? Lo despoja del discurso del ser, ¿eh? Y le deja solamente el devenir. ¿Mm? Es como que para Simplicio no podemos hablar de existencia del tiempo, del pasado, del futuro y todos esos problemas, sino solamente del devenir. ¿Mm? Con lo cual, sin saberlo Simplicio, lo que hace es anticipar un poco esto que les comenté un poquito la clase pasada sobre esta idea de que a nivel, al menos en el mundo que nos rodea, eh, lo que hay es lo que deviene, o a nivel fundamental lo que hay es lo que deviene, ¿no? Que va a estar tanto en Whitehead, como les comenté, como también en Bergson. Ustedes saben, les comento que Simplicio, esta obra que hemos citado tantos fragmentos, la física, la escribió en algún momento después del año 529, que fue cuando el emperador Justiniano directamente le puso fin a la academia, ¿no?, de Atenas. Simplicio junto con Damasio y otros tuvieron que, inicialmente emigraron, se fueron de Atenas, eh, se fueron a Persia. Posiblemente Simplicio haya escribido su física en algún lugar de Persia. En el exilio, algunos volvieron, o sea, aparentemente este edicto de Justiniano de 529 fue, digamos, no fue tan cruel en cuanto a que obligó a cerrar la academia y los centros de estudio paganos, pero no implicó una persecución sangrienta, supuestamente, ¿no? Porque de hecho algunos volvieron después. Hay un escritor, un filósofo, Richard Sorabji, que tiene un libro que se llama El tiempo, la creación y el continuo, un libro del año, de la década de 1990 o 1980, de donde he sacado varias de estas citas. Y Swarovski justamente comenta que la física de Simplicio se puede considerar la última gran obra de la antigüedad, ¿no? Porque ya después entramos en la Edad Media con todo lo que eso implica. Así que bueno, con esto terminamos con la antigüedad y vamos de a poquito entrar en la Edad Media. No mucho, en lo que respecta al tiempo, no es mucho lo que vamos a dedicarle a la Edad Media. Eh, Vamos a mencionar este gran teólogo franciscano del siglo XIII, Juan D'Anscoto, que
que nos interesa en este seminario sobre el tiempo, porque en su obra Cuestiones cuadriliberales, preguntas libres o públicas, ¿no? Escribió estos fragmentos que me parecen muy interesantes y también muy de anticipación. Escribió Scotto: el tiempo potencial, aunque objetivo, no tiene existencia de hecho, sino virtual. El tiempo virtual es continuo y sucesivo, pero no contiene partes diferentes de hecho. El tiempo es una sucesión formal de las partes del movimiento y se actualiza como una cantidad determinada cuando se lo somete a la medición. Bueno, la verdad, estos fragmentos merecen una serie de comentarios y de profundizaciones, porque realmente son muy originales. De alguna manera, aquí Dan Scotto intenta resolver varios problemas planteados por todos los filósofos que estuvimos viendo en relación al tiempo, su carácter continuo o no, su carácter real, infinito, potencial, etc. La relación del tiempo como duración en cuanto al tiempo en sí mismo. Acá introduce como dos tiempos, un tiempo potencial, pero objetivo. ¿Cómo puede ser que tiene existencia virtual? ¿Cómo puede ser que sea objetivo y virtual? ¿Qué quiere decir Dan Scotto con esto? Lo que está diciendo es que el tiempo potencial, hay un tiempo llamado tiempo potencial, que es objetivo en el sentido que existe independiente de nosotros, pero que es virtual en cuanto a que, bueno, esto es interpretación, ¿no? Bueno, es continuo, es continuo, no tiene partes diferentes, ¿eh? Es sucesivo, si no, no sería tiempo, pero es virtual en el sentido de que se hace se hace real para nosotros cuando lo medimos. Ahora, esto uno podría además decir, sin el nosotros, sería, toma valores definidos cuando alguien lo mide. Cuando acá dice se actualiza como una cantidad determinada, esto al ponerlo en contraposición con el tiempo potencial que no tiene existencia de hecho, podríamos interpretar que lo que está diciendo Dan Scotto es el tiempo potencial es objetivo, pero no tiene existencia de hecho como cantidad determinada. O sea, si unimos esta oración con esta, podríamos decir que el tiempo potencial no tiene existencia de hecho como cantidad determinada, por lo tanto es virtual, pero cuando se lo somete a medición pasa a tener un valor determinado. Esto que estoy diciendo, esto está muy cargado con el lenguaje de los debates modernos sobre mecánica cuántica. El problema del observador, el problema em, de, de si el electrón tiene una posición cuando no lo observamos y cómo puede ser que cuando medimos su posición tiene una posición definida, qué significa que cuando nosotros medimos traemos a la existencia algo que no existía. Bueno, lo llamativo de este lenguaje de Dan Scotto es que a los que vivimos en la actualidad nos trae muchos pensamientos de debates actuales, ¿eh?
Obviamente Duns Scotus cuando escribió esto, seguramente tenía un montón de cosas que vimos que escribió Aristóteles, Platón y los neoplatónicos, con lo cual está tratando de alguna manera entender y resolver este problema del tiempo y su existencia. ¿eh? Para Duns Scotus está claro que el tiempo es continuo, pero es ese tiempo, es el tiempo del cual nosotros no nos preocupamos. Mientras no nos preocupamos es continuo. Cuando nos preocupamos y lo medimos, se hace discreto, pero es una discreción producto de nuestra medición. Es una discretización producto de nuestra medición. Lo curioso es que hable de que el tiempo no tiene existencia de hecho, ¿no? O sea, eso es curioso, ¿no? Pero bueno, es algo que, como siempre digo, son de las tantas cosas que es difícil, por no decir imposible, meterse en la cabeza en particular de este pensador escocés, ¿no? O sea que algunas cosas que hemos visto hoy nuevamente anticipan un montón de problemas de la actualidad que se siguen debatiendo. Con esto vamos a terminar con el último video de hoy.